Блажен муж и женихи на совет Le нечестивый. ultime parole di Gesù Las últimas palabras de Jesús. Meditación que he dedicado al crucifijo di Pieve di Cento. Una meditación por medio del arte para una mejor y más útil comprensión desde el punto de vista espiritual que nos permita acercarnos a estas imágenes antiguas con tanto contenido espiritual. Con estas dos imágenes propongo una comparación entre el crucifijo milagroso de Pieve di Cento en su imagen entera, tal como lo podemos ver en su santuario, y la imagen agrandada del rostro a la derecha. Según la leyenda, el rostro fue esculpido un siglo antes, procedente de Constantinopla, y un siglo después, un artista de origen alemán que estaba de paso habría completado la imagen con la elaboración del cuerpo. Observando especialmente este rostro en el momento de pronunciar su última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, podemos ver toda la fuerza de esta imagen, que se concentra en la cita de San Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Parece claro que el autor de este rostro ha querido representar el Cristo en la cruz en el momento en que se entrega a sí mismo por medio de su último aliento al Padre que está en el cielo, confiando no en la carne, sino en la potencia del Señor que puede resucitar a los muertos y devolverlos de nuevo a la vida. morti e ridarli alla vita. Ecco, nella diapositiva che segue propongo Con la diapositiva que sigue, propongo una lectura comparada entre el crucifijo de Pieve di Cento y el denominado Cristo Salvador de Andrei Rublev. il Cristo di Rublev. Sabemos por la tradición que el Cristo de Rublev se le apareció al santo en una visión mística después de un período de gran penitencia que se había impuesto tras haber matado un soldado durante una racia en una aldea. Y según la tradición, Cristo se le aparece de forma precisa en el momento de perdonarle. E ora vediamo nel confronto che Al compararlos, vemos que son maneras completamente distintas de representar el Cristo que entrega su espíritu por medio de su última palabra. En el Cristo de Rublev, de forma muy contenida y siguiendo las reglas del hesicasmo. Y así es representado con un cuello que se hincha y una boca en la que se ve claramente el espíritu que sale, a diferencia del modelo medieval, que ofrece una representación realista del Cristo. En esta nueva diapositiva propongo una comparación entre el Cristo de Pieve y una imagen muy conocida, como es el Cristo crucificado de Guido Reni. Guido Reni è un pittore molto Guido Reni fue un pintor muy prolífico, que tenía un taller de copistas que trabajaban a su lado para poder así acabar todos los encargos que le hacían, que eran numerosísimos. Y así, por ejemplo, tenemos 4 copias de este crucifijo. También podemos ver en esta obra de Guido Reni cómo por medio de esta boca entreabierta y los ojos dirigidos hacia lo alto, el pintor quiere plasmar el mismo concepto que nos ha querido transmitir el escultor del Cristo di Pieve. Es decir, el momento en el que el Cristo está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ecco, nella successiva En esta nueva diapositiva paso a describir un nuevo aspecto sobre las últimas palabras de Cristo y sobre su agonía en el huerto de Getsemaní, representados en la iglesia construida en el sitio donde Jesús sufrió la agonía, mientras que en el interior de la basílica
y a la derecha, vemos el lugar exacto de esta agonía, como se aprecia bien en este fresco del ábside. Molto bene nell'affresco che è depositato appunto nell'abside. Proseguendo, Siguiendo con esta otra diapositiva, una pintura más o menos coetánea del crucifijo de Pieve, vemos en esta obra un aspecto de la pasión de Cristo, bendecido por el Padre que aparece en esta nube, así como el cáliz del que nace la cruz y las palabras de Cristo representadas en la tira de tela que se eleva y en la que el Señor encomienda su alma al Padre diciendo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. proseguendo oltre in questa diapositiva presento En esta nueva diapositiva presento la agonía tal como es representada por este pintor tardomedieval, donde podemos ver un desdoblamiento de la escena con los discípulos que duermen y con los tres que son llamados al lado de Jesús para recibir instrucciones en el momento en el que los demás duermen, mientras Jesús se enfrenta al momento supremo en el que el Padre le pide asumir sobre él su voluntad. Padre gli chiede di assumere su di sé. E sempre proseguendo in questa carrellata, En esta nueva imagen de Pietro Perugino, vemos a Jesús, quien dirigiéndose al cielo, ve al ángel que le ofrece el cáliz de la voluntad del questo Padre. angelo che dal cielo gli porge il calice della volontà di Dio. E ancora ultima diapositiva. En la última diapositiva sobre este tema, vemos a los discípulos que duermen alejados de Jesús, mientras Jesús, arrodillado en oración, recibe al ángel que le muestra el cáliz de la voluntad del Padre. Della volontà di Dio. Ecco, leggiamo in questa scrittura. Leamos ahora este texto para ver qué nos dicen los evangelistas. En concreto Lucas, capítulo 22, versículos 40-44, donde se dice que, y apartándose de ellos como la distancia de un tiro de piedra, hincadas las rodillas, hacía oración diciendo: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo confortándole, y entrando en agonía, oraba con mayor intención, y le vino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. E questa immagine che presento, contemporanea, Este cuadro contemporáneo nos ofrece una presentación muy poética, en la que, interpretando este texto, un ángel desciende del cielo para consolar a Cristo en estos momentos. En esta obra vemos a Cristo que es asistido por un ángel adolescente, quien le acoge entre sus brazos. e l'ultima diapositiva, questa. Y en esta última diapositiva vemos a Cristo sostenido por el ángel en el momento de la dificultad. Ma vengo adesso alla lettura Paso ahora a leer el texto de la escritura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7-9, donde se dice: durante los días de su vida terrenal, en referencia a Cristo, él elevó plegarias y súplicas, con grande clamor y lágrimas, a aquel que podía salvarle de la muerte. Y debido a su completa entrega a él, fue escuchado. Aquí se entiende muy bien que el autor de la carta a los Hebreos hace referencia clara a la agonía que el Señor padeció en el huerto de Getsemaní, para posteriormente añadir esta frase increíble: y aunque era hijo de Dios, por las cosas que padeció, aprendió la obediencia, y siendo perfecto, se convirtió en la causa de salvación eterna para todos aquellos que le obedecen. Me detengo un momento porque, recordando el argumento del crucifijo, sobre el que estoy intentando hacer una separación entre el episodio de la agonía y el episodio de Jesús cuando exhala su espíritu para la salvación del mundo, tenemos un aspecto muy importante que hace referencia al momento de la prueba.
Quindi tutte le volte in cui noi, in un Todas momento, las veces en las que nosotros, en un momento difícil de nuestra vida, que sucede a todo el mundo durante la trayectoria de la vida, nos encontramos frente a la difícil elección entre nuestra voluntad, podríamos hablar de buscar salidas cómodas, o la decisión no fácil de poner nuestra voluntad en las manos de Dios por nuestro propio bien, que a menudo no es visible, lo cual resulta muy difícil. En este fragmento se nos dice que todas las veces que nosotros, de forma invisible, nos encontramos con nuestro Señor, encontramos a alguien que, antes que nosotros, ha recorrido ya este camino como acabamos de leer. Y aunque era hijo de Dios, por las cosas que padeció, aprendió la obediencia. Lo cual significa de forma clara que todas las veces en las que somos sometidos a una prueba, si nos asociamos a Cristo, encontraremos la compañía de alguien que nos ha precedido en esta situación. Os puedo mostrar por medio de esta diapositiva de un cuadro contemporáneo muy sugerente este concepto al ver a los discípulos de Maús, quienes en el momento de la prueba caminan al lado del Señor, peregrino y huésped, aunque ellos no lo vean. En esta obra muy conocida, La Última Cena de Caravaggio, los discípulos lo reconocen en el momento de partir el i pan. discepoli lo riconoscono. E concludo con Finalizo con esta imagen, que establece una comparación entre el mandilion de Edesa y el crucifijo de Pieve, para mostraros posteriormente que el argumento es este. Cuando nosotros fijamos la mirada sobre el Cristo, encontramos un huésped y un peregrino, un amigo y un compañero, que nos sostiene en el momento de la prueba. Me gustaría acabar diciendo concretamente que todas las veces que nos ponemos de frente a una imagen de Cristo, una imagen iconográfica, una imagen de la pasión, como es esta del Cristo de Pieve, deberemos tener presente que estamos ante un hombre que antes que nosotros ha abierto este camino. Por ello nos comprende, nos consuela y nos da su apoyo. Por tanto, tenemos siempre esta gran confianza todas las veces en las que nuestra vida se somete a una prueba, al ponernos en las manos de Cristo, pues sabemos que tenemos a alguien que no solo intercede ante Dios, no es una figura teórica, sino alguien que como hombre ha pasado por estas pruebas, por lo que nos señala el camino a seguir y sobre todo nos da fuerza. Finalizo con la lectura de un fragmento de esta bellísima oración del cardenal Antonio Poma, que quiso dedicar al crucifijo de Pieve. Oh Jesús crucificado, que has sufrido sin límites el dolor físico y moral y has realizado totalmente la voluntad del Padre. Haz que podamos afrontar con tu gracia las dificultades de la vida y unir nuestro sufrimiento a tu sacrificio redentor.